Muy buenas noches con cada uno de nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a Telediario Emisión Estelar con las noticias más importantes del país y del mundo. Arrancamos el desarrollo de la información. Desde el lunes 13 de abril se aplicará en el país la semaforización por la provincia. Todas iniciarán en rojo, por lo que mantendrán las restricciones vigentes de movilidad. Hay 4 provincias en las que el virus ya es comunitario, mientras este jueves los casos confirmados por coronavirus ascendieron a 4.965 y hay 556 decesos entre los diagnosticados y los sospechosos. Hasta el 12 de abril regía la suspensión de la jornada laboral presencial en el país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que la medida de restricción en la movilidad se extenderá una semana más. El lunes 13 de abril arrancará la semaforización de las 24 provincias, pero todas iniciarán en rojo. La postergación de actividades por una semana más a nivel nacional, las prohibiciones se mantienen como las tenemos hasta ahora, todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. Y de allí vendrá el análisis de cada una para retornar a las actividades laborales para el cambio de color. Después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID. Habrán nuevas reglas para el trabajo, para la movilización, para el transporte. El jueves, la cifra oficial de contagios de coronavirus subió a 4.995. Este día tiene más casos reportados en lo que va de la semana. Son 515 casos más. Y hay 9.463 personas con sospechas de ser portadoras de la enfermedad. En los datos se empieza a evidenciar cómo va creciendo la capacidad de hacer tomas de pruebas. Hasta la fecha se han tomado 19.102 muestras para COVID, lo que hará que en los próximos días tengamos miles de datos más, ya sea positivos o descartados. Las provincias que más casos reportan son Guayas con 3.384, representa el 68.2% de casos. Le sigue Pichincha con 494 infectados. Los Ríos tiene 193, Manabí 159, Azuay 116, El Oro con 97 infectados y Cañar con 75 casos. Romo precisó en cuántas provincias el virus ya es comunitario. En Guayas, en Pichincha, en Los Ríos y probablemente en Azuay. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se contabilizan 556 muertos, 272 víctimas con diagnóstico de COVID-19 y otras 284 probables del virus. La ministra de Gobierno dijo que en los informes se incrementará los datos acerca de los fallecimientos que están inscritos en el registro civil. Y vamos a hacer una nueva entrega con corte 7 de abril para durante este mes de la emergencia también ofrecer esa cifra de manera semanal. Esa cifra, ese corte va a estar listo hoy o a más tardar el día de mañana. Las provincias que tienen el mayor número de muertos son Guayas con 154 víctimas mortales, El Oro 19, Manabí y Pichincha 17 decesos, Chimborazo 14, Los Ríos 11, Esmeralda 7. Romo también anunció sanciones para funerarias y otras instituciones que especulen o incrementen los precios de forma indebida. En las próximas horas una regulación para que se puedan hacer controles y aplicar sanciones a quienes están incrementando los precios. Por el grupo etario, la mayor concentración de casos está entre los 20 y 49 años con 2.926, entre 50 y 64 años con 1.272 contagiados y más de 65 años, 606 infectados. En la cadena nacional, Romo puntualizó que no hay casos de COVID-19 en los centros de rehabilitación del país. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Profesionales ecuatorianos trabajan en un prototipo de respirador y también en la reparación de otros que estaban sin funcionamiento. Esto fue verificado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en un recorrido por el Hospital Eugenio Espejo, que además cuenta con un taller de confección de trajes de protección. Una visita que permitió confirmar buenas noticias. El vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. En esta casa de salud está internado el caso 1 de COVID-19.
el cual ha superado la unidad de cuidados intensivos. El caso 1 es el ciudadano holandés que estaba haciendo turismo en el Ecuador, fue el segundo diagnosticado de COVID en el país, ya está recuperado, estuvo en terapia intensiva, estuvo entubado. Ahora salió a piso y está en buenas condiciones con una evolución favorable. Pero también este recorrido permitió verificar que esta casa de salud cuenta con un taller de confección propio donde se pueden elaborar hasta 100 trajes de protección para los servidores de la salud. Y tenemos la seguridad de dar a nuestros médicos toda la absoluta seguridad de contar con esos elementos que son vitales para atender al paciente COVID. Nos vamos a apoyar porque ante el desabastecimiento mundial de este tipo de implementos, poderlo hacer localmente va a ser de gran ayuda. Además, los profesionales agrupados en la iniciativa denominada Yo No Me Rindo se encuentran aquí desarrollando un respirador de tecnología ecuatoriana que permitirá salvar vidas. Que ya lo tienen casi listo, que nos va a ayudar de mucho el momento que tengamos el prototipo terminado. La ventaja de todo esto que es tecnología nacional, se puede responder con muchas máquinas en poco tiempo y a un precio muy accesible. Realmente una gente increíble que lo está haciendo por puro amor a la vida, por puro amor a su país. Es que además trabajan en la recuperación de 100 respiradores averiados de toda la red. Aspecto también verificado por el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, pues de esto dependen muchas vidas que salvar en esta emergencia. Alex Llanos, Medios Públicos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner recorrió los hospitales docente de Ambato, que tiene capacidad para 120 camas, y el general de la Tacunga. En ambos centros de salud, el vicepresidente constató que se encuentren completamente equipados. El hospital de Ambato se fortalecerá con 150 profesionales en el área de la salud, según lo señaló Juan Sebastián Roldán, secretario general de la presidencia. En su recorrido, las autoridades decidieron que en los próximos días se abrirá el mercado mayorista de Ambato, el cual el alcalde Javier Altamirano cuenta con estrictas normas de seguridad. Este centro de abastos es un eje fundamental de Sierra, Costa y Amazonía. Que en la gran mayoría de hospitales del país estamos combatiendo adecuadamente el COVID y son buenas noticias para los ambateños y para el país. Se ha constatado que hay implementos por lo menos para los próximos 30 días y que están llegando 20.000 mascarillas compradas por el Ministerio de Salud justamente hoy para seguir fortaleciendo el equipamiento de protección del personal de salud. En cuanto al mercado mayorista de Ambato, este es un eje importante de la cadena agrícola del país. El mercado fue cerrado para poder implementar un plan adecuado de distanciamiento social, de normas de higiene, de equipos de protección, que estaremos listos en el transcurso de esta semana para poder reaperturar este mercado tan importante para la Sierra del Ecuador. Necesitamos también garantizar que las personas que vengan a comercializar acá y que después regresen a sus provincias lo hagan sin haberse contagiado. Que las personas que están pasando por esta enfermedad sepan que cuentan con nosotros, es que nosotros estamos ahí, donde tenemos que estar, en los hospitales, en los centros de salud, en los mercados, donde tenemos que reactivar esta economía y donde tenemos que mejorar esta difícil situación de salud. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, presentó su renuncia al cargo de vocal representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo de esta entidad. Mediante un oficio dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno, Granda informó que esta decisión hizo llegar a la Secretaría General encargada de la Presidencia el martes 7 de marzo. Hasta el momento, el presidente Moreno no se ha pronunciado sobre la dimisión de Granda a su cargo. Y más personas cobran el bono de protección familiar en el país. El objetivo del gobierno es ofrecer un apoyo económico a las personas de escasos recursos frente a la emergencia sanitaria. A nivel nacional son cerca de 2 millones de personas que reciben este bono y otros como el Joaquín Gallegos Lara, Mis Mejores Años por Discapacidad y el de Desarrollo Humano. El bono de protección familiar por la emergencia que vive el país a causa del COVID-19 se entregará a más personas. Así lo dispuso el presidente Lenín Moreno. No descansaremos en llevar alimento y auxilio a quienes más lo necesitan, a los más pobres. A las 400.000 familias identificadas inicialmente como beneficiarias del bono de protección familiar, se suman 550.000 más, ampliando el número de favorecidos con esta ayuda. El apoyo económico ha sido ya cobrado por más de 178.000 personas a nivel nacional. Es una ayuda que nos da el gobierno, pues para nosotros que ahora lo necesitamos. Les doy gracias.
Una parte en medicina, otra parte en alimentación, que Dios le pague. Nos sirve para comprar alimento, llevar un plato para la casa, gracias al gobierno nacional. El cobro del bono de protección familiar, cuyo valor es de $60 y se entrega durante el mes de abril y mayo, se cumple de acuerdo al último dígito de la cédula. El pago se efectuará a través de 10.300 puntos de entrega como Ban Ecuador, Banco del Barrio y Mi Vecino. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. En Guayaquil continúa la entrega de kits de alimentos para personas de escasos recursos. Además, el municipio dotó de camas al centro de convenciones que readecúa para atender a pacientes durante la emergencia sanitaria. La donación de kits alimenticios continúa en Guayaquil. El municipio entregó 85.000 kits para adultos mayores de centros gerontológicos, que se suma a lo ya entregado por el Cabildo. Y estamos repartiendo 700.000 kits de alimentos a las personas que tienen necesidades. Las donaciones provienen de aportes de empresas públicas y privadas, además de la contribución ciudadana. Los kits se entregaron también en el sector de la Isla Trinitaria en el sur de Guayaquil, con colaboración del Cuerpo de Bomberos, ATM y Fuerzas Armadas. La alcaldesa Cintia Viteri rechazó la violación al toque de queda en el que han incurrido algunas personas y la agresión a la fuerza pública. Los persigue porque no han querido en algunos sectores darse cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo en Ecuador entero. En el Centro de Convenciones de Guayaquil se entregaron las camas que forman parte de la readecuación para atender a pacientes durante la emergencia. Se van a recibir allí los pacientes que derive el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a su requerimiento. Tenemos una capacidad de 120-150 camas. La alcaldesa Viteri, que anunció ser positiva para COVID-19 el pasado 19 de marzo, anunció hoy que superó el virus y en redes sociales mostró sus resultados. Además, indicó que retomará su trabajo en territorio a partir de este jueves. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Ante la emergencia sanitaria que vive el país, las universidades dan varias propuestas, entre ellas implementar hospitales de campaña, apoyar en la toma de pruebas para detectar el coronavirus, así como capacitaciones virtuales. Si bien el gobierno desarrolla múltiples acciones de contingencia ante la presencia del COVID-19, el aporte también proviene de la academia. Por ejemplo, la Universidad UTE implementará un hospital de campaña que funcionará en el Coliseo de la sede matriz en Quito. Así lo explica Ricardo Hidalgo, rector de esta institución. Inicialmente la propuesta ha sido para un hospital de cuidados intermedios, es decir, pacientes que tienen síntomas moderados. A partir de que el Ministerio de Salud Pública nos dé luz verde, nosotros estaríamos en condiciones de montar el hospital en un plazo no mayor de 4 días. La idea es utilizar el equipamiento de la ex clínica Pichincha, que fue adquirida por la universidad. Añade que los estudiantes de último año de medicina apoyan en la atención del call center 171, así como en el COE provincial. Además, esperan la aprobación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud para que la red de universidades apoye en la toma de pruebas de COVID-19. Hemos propuesto al Ministerio de Salud Pública integrarnos con nuestros laboratorios, con el equipamiento y el personal docente capacitado para dar soporte al sistema de la red pública de pruebas diagnósticas que está liderado por el INSPE. Podríamos realizar entre las 6 universidades alrededor de 1.200 pruebas diarias. La Universidad Técnica Particular de Loja, en cambio, implementó un programa online gratuito de teleatención en salud mental, con el apoyo de 4 instituciones que integran la Comisión de Psicología de la Red Ecuatoriana de Universidades. Esta capacitación está dirigida para psicólogos y profesionales con carreras afines. Al finalizar el curso, el participante estará capacitado para realizar psicoeducación, contención emocional, primeros auxilios psicológicos. Son 20 horas académicas bajo la modalidad virtual y para su aprobación se requiere al menos el 80% de la nota en la evaluación online. Olga Velasco, Medios Públicos. El municipio de Guayaquil construye bóvedas bajo tierra para atender las necesidades de los familiares que perdieron a sus seres queridos víctimas del COVID-19. Según la alcaldesa de Guayaquil, la cifra de muertos por el nuevo coronavirus podría llegar a 10.000.
Son 10.000 túmulos para bóvedas a levantarse bajo tierra y que ya están siendo entregadas a los familiares de las víctimas por COVID-19, que no tengan adquirido un espacio en los camposantos. Sinceramente es un alivio, porque por lo menos ya no voy a tener que gastar ese dinero que en esta emergencia quizá lo necesite. Mi papá igual está enfermo en casa. Y para saber hasta cuándo será la situación. En una entrevista con un medio internacional, la alcaldesa Cintia Viteri anunció que son 2 cementerios construidos. El primero como una ampliación en el área donde se levanta actualmente el Ángel María Canals, camposanto municipal conocido también como del Suburbio, edificado hace 52 años, y el otro en el norte, sector de Monte Sinaí. Y esto sigue en la curva para arriba, entonces yo tengo que estar preparada para que tengan un sitio donde enterrar a las personas y que los muertos no se pierdan en los hospitales o se queden en las casas. Tengo que estar preparada para eso y por eso son las 12.000 tumbas que estamos construyendo en este momento. ¿Que hacia dónde vamos? ¿Que cuántos serán los muertos? Hay un matemático que me pasó cifras según las proyecciones dadas. Según él, habrían alrededor de 10.000 muertos en el Ecuador por esta epidemia, por esta pandemia. 10.000. Es una cifra para un país pequeño como el nuestro muy, muy alarmante. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y las autoridades recomiendan permanentemente que la mejor medida para no contagiarse con el COVID-19 es quedarse en casa. Quien no acate las disposiciones de las autoridades serán sancionados. En Ecuador rige el estado de excepción y Quito, su capital, está declarada en emergencia sanitaria para facilitar medidas de lucha en contra de la propagación del coronavirus en el país. Esas medidas, en su mayoría, apuntan al cuidado sanitario personal y a garantizar que las personas no se expongan a la infección. El COE nacional dispuso a todos los municipios del país que exija a sus ciudadanos el uso obligatorio de mascarillas para todos quienes circulen en espacio público para la compra de medicamentos o abastecimiento de productos. En el Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, quienes incumplan esta medida serán multados con $100. La reincidencia ameritará una multa de $200. Si el infractor no paga, el Cabildo podrá imponer una sanción económica mayor entre 4 y 20 salarios básicos. Otra medida está orientada a la restricción del uso del vehículo para transportarse. En la capital, quienes usen su auto sin respetar el cronograma serán multados en una primera vez con el 15% de un salario básico y 6 puntos menos en su licencia. Si reincide, se sancionará con el 25% de multa del salario básico y del 50% del salario si cae en una infracción por tercera vez. Tome en cuenta, si viola el cronograma de restricción y más aún lo hace sin salvoconducto, su vehículo será retenido y se lo devolverá al propietario luego de la emergencia. A escala nacional rige el toque de queda en los horarios que son de conocimiento público. Quienes salgan sin autorización serán multados con $100. Si reincide, la sanción pecuniaria será de un salario básico, es decir, $400. Si el infractor desobedece el toque de queda por una tercera vez, puede ir a prisión por atentar contra el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, delito sancionado con 1 a 3 años de privación de libertad. Javier Ceballos, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que existe un mal uso de los salvoconductos en los operativos que efectúa a nivel nacional. Alrededor de 6.000 conductores de vehículos y motos fueron sancionados por hacer un mal uso de este documento y por incumplir con la restricción vehicular del último dígito de su placa. Los operativos para controlar el adecuado cumplimiento de la restricción vehicular son continuos. Desde el lunes se implementó la nueva medida que permite a los autos salir solo una vez por semana, según el último dígito de su placa. Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que hay ciudadanos que circulan con el salvoconducto de forma errónea. Tenemos ya algunas decenas de carros que han sido retenidos y este trabajo de retención de autos por mal uso de salvoconducto van a los patios del municipio. Según las cifras del ministerio, 4.454 conductores de vehículos y 1.537 de motos fueron sancionados a nivel nacional por infringir la restricción vehicular de su placa o por el mal uso de salvoconductos. En los controles participan la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos. Se le solicita el documento de identificación y el salvoconducto para verificar por qué está circulando
en el día que no le corresponde. En el sistema en el que se obtienen los salvoconductos, cruzamos esa información para que coincida la cédula con el nombre y que no se puedan hacer falsificaciones. A criterio de la ciudadanía, las sanciones deberían ser más drásticas para quienes no respeten la restricción. Yo soy un proveedor de mascarillas y guantes y pedí un salvoconducto para poder ir a dejar en Servientrega estos pedidos que me hacen de provincias. Estamos frente a una pandemia y hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Recuerde que el fin de semana la movilización para vehículos particulares está restringida. Pero quienes están en las áreas, en los sectores permitidos, pueden seguirlo haciendo con el uso de los salvoconductos y con los permisos como se hacen en los otros días. Desde el 17 de marzo hasta la fecha, el Ministerio del Ramo emitió alrededor de 1.700.000 salvoconductos. Olga Velasco, Medios Públicos. La refinería de Esmeraldas resultó afectada por la falla en el Sistema Nacional Interconectado producida el 7 de abril. 6 días tardará su reparación mientras se trabaja en la zona en donde se produjo la rotura del SOTE y del OCP. Debido a la falla del Sistema Nacional Interconectado producida el 7 de abril, se ocasionó una paralización no programada en las unidades de proceso de la refinería de Esmeraldas. Se registraron daños en la unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado FCC, por lo que se suspenderán actividades por 6 días para evaluar los daños en los equipos. Luego de que se solucionó la falla en el Sistema Nacional Interconectado, técnicos de Petroecuador detectaron fugas de aceite en los equipos. Por eso se revisará la condición mecánica de las piezas para definir el tiempo que tomarán los arreglos. La unidad de fraccionamiento catalítico produce gas combustible usado en los procesos de producción de la refinería de Esmeraldas, gas licuado de petróleo y nafta de alto octanaje. Sin embargo, Petroecuador ratifica que el abastecimiento de combustible está garantizado en todo el país, ya que cuenta con el stock suficiente para atender la demanda a escala nacional. Esto mientras Petroecuador informó que debido al socavón producido por causas naturales en el sector de San Rafael, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, se produjo la rotura de las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, del oleoducto privado de crudos pesados OCP y del poliducto Chuchufindi-Quito, lo que generó un derrame de hidrocarburos en el río Coca, y se tomaron varias medidas. Técnicos de las empresas activaron el plan de contingencia para estas eventualidades y minimizar la afectación a las comunidades aledañas al río Coca. 6 equipos de diferentes áreas de la empresa pública, en conjunto con personal de OCP Ecuador, están en la zona trabajando en la contención del derrame. Se colocaron barreras para controlar el fluido y evitar que el crudo llegue a la toma de captación del sistema de agua potable de la ciudad de Coca, que por precaución fue suspendido la noche del martes. También se colocaron barreras en la entrada a la laguna de Limoncocha. Esta ciudad amazónica cuenta con 2 sistemas de captación, uno del río Coca y otro del río Payamino. Las aguas de este último están completamente limpias. Por ello, Petroecuador, junto a personal del GAT municipal, habilitarán el acueducto alterno del río para que se restablezca el abastecimiento de agua potable a la comunidad. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La superintendente de bancos, Ruth Arregui, ratificó que el diferimiento extraordinario de pagos no debe generar ningún interés o costo adicional. En Produbanco existen en el cumplimiento de la disposición. Esta institución también creó un fideicomiso para enfrentar la emergencia sanitaria. La resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria está vigente desde el 31 de marzo y fue recomendada por la Superintendencia de Bancos. Ahí se establece el diferimiento extraordinario de pagos, el que no debe generar ningún costo adicional a quien se acoja, aseguró su titular Ruth Arregui. ¿Cuáles son las ventajas de esta medida? Que no producen recargos, no producen intereses de mora, no producen ningún pago adicional. Ninguno. En Produbanco, una de las más de 20 instituciones del sistema financiero, asegura que se cumplen con las disposiciones. Lo que se mantiene son los intereses normales que genera un préstamo, que están incorporados obviamente en esas cuotas. En este caso particular se hizo con el 100% de sus clientes y solo quienes no deseen acogerse deben darlo a conocer a la institución bancaria. Sean las que nos contacten para poder seguir haciendo su calendario de pago normal. Si eso no se cumple, la superintendente Ruth Arregui asegura que existen los canales determinados para presentar las quejas. El primero es a través del defensor del cliente que cada banco posee. Entonces pueden acudir a ese defensor del cliente del banco que se trate y hacer su queja o poner su reclamo.
En el website de la Superintendencia de Bancos nosotros tenemos habilitado un icono a través del cual pueden los ciudadanos acceder y poner su queja o su reclamo ante la Superintendencia de Bancos. Arregui considera que esta acción es fundamental para enfrentar un evento nunca antes experimentado. Entonces usted no puede de ninguna manera limitar la prestación de esos servicios o el no dar la prestación de servicios bancarios. En eso coinciden en Produbanco, que junto a otras empresas formaron un fideicomiso denominado Por Todos, el cual busca fortalecer la lucha en esta emergencia sanitaria. Hemos entregado ya 5 equipos especializados a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, después de alrededor de $200.000, y poder reactivar 70 ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana. Produbanco dio una donación inicial de $1.5 millones. El fondo ha sumado 7 millones, pero el saldo meta es de 20. Alex Llanos, Medios Públicos. Preste atención, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, se encuentra totalmente operativo. Así lo dio a conocer en un comunicado el Consejo de la Judicatura. No existen inconvenientes para que puedan realizar el pago de estas obligaciones. El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los informes técnicos en donde se determinan que durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el SUPA ha funcionado con normalidad. Sin embargo, desde la segunda quincena de marzo se ha registrado de manera injustificada una recaudación menor a la habitual. Frente a esta situación, se resolvió solicitar a la Superintendencia de Bancos que disponga al Banco del Pacífico y otras entidades financieras a través de las cuales se canaliza el pago de pensiones alimenticias que habiliten un sistema de transferencias en línea específico para este tema. Además, se dirigirá un oficio al Ministerio de Finanzas para que las transferencias de estos valores que pagan los servidores públicos se realicen de manera oportuna. En otro tema, el registro civil atenderá normalmente viernes, sábado y domingo con inscripción de defunciones. Conozca cuáles agencias y en qué horario están las direcciones disponibles. El solicitante que decida acudir debe respetar las normas de seguridad establecidas. Este procedimiento es factible realizarlo a través de la agencia virtual sin acudir al canal presencial. El servicio es gratuito mientras dure la emergencia. Y la Superintendencia de Bancos informa que las entidades financieras brindarán atención al público este viernes 9 de abril, Viernes Santo, es decir, que no habrá interrupción de los servicios bancarios debido al feriado. Recordamos a los ciudadanos que pueden realizar operaciones financieras por canales virtuales. Ahora les contamos que en helicóptero Guayaquil recibió la bendición a propósito de la celebración de la Semana Santa. La aeronave sobrevoló por el puerto principal con el Santísimo Sacramento mientras varios de feligreses observaron desde sus hogares. Tal como lo había planificado la Arquidiócesis de Guayaquil, la celebración de la Semana Santa ha continuado pese a la emergencia sanitaria, cierre de templos y prohibición de eventos masivos como las procesiones. En este marco, este Jueves Santo, el Monseñor Giovanni Piccioli, junto al Santísimo Sacramento, realizó un sobrevuelo por toda la ciudad en helicóptero y bendecir a los feligreses. Acogedlo bajo vuestra soberana protección, libradlo de todos sus enemigos. Manifestad a todas las naciones que el Ecuador es vuestro. Probad al mundo que es bienaventurado el pueblo que os elige por su Señor y por su Dios. El sobrevuelo se realizó desde las 8:30 de la mañana hasta las 10. Recorrió zonas de Guayaquil y Zamorondón. El acto fue transmitido por redes sociales y seguido por miles de feligreses. Eso sumado a quienes desde sus balcones esperaban el paso del Santísimo Sacramento. Las personas que tenemos la fe en Dios sabemos que nos sentimos enriquecidas, fortalecidas. Este acto se repetirá este Viernes Santo a las 8:30 con la imagen del Cristo del Consuelo, ya que la tradicional procesión no se podrá llevar a cabo. Una vocación muy querida, muy familiar para nuestro pueblo ecuatoriano y para la ciudad de Guayaquil. A las 18 horas también se realizó la misa crismal, transmitida por Facebook. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La tradicional procesión de Jesús de Gran Poder del Viernes Santo sí se realizará, pero en el interior del convento de San Francisco, sin público. Solo participarán los frailes que pertenecen en aislamiento social. Iniciarán a las 12 del día y será transmitida por radio y por redes sociales. La
Así lucen las calles que conducen a la Plaza de San Francisco en el centro de Quito, desoladas, con un mínimo de personas que caminan. En esta misma zona, el año anterior, se aglomeraron miles de fieles del Viernes Santo para participar en la procesión de Jesús del Gran Poder, en la que las imágenes religiosas recorrían 7 calles legendarias escoltadas por cucuruchos, verónicas y personas que ofrecían sus penitencias para el perdón de sus pecados o el agradecimiento. Este viernes, la procesión de Jesús del Gran Poder sí se realizará, pero sin público. Iniciará a las 12 del día en el interior del convento de San Francisco. 22 frailes que permanecen en aislamiento participarán en ella. La ceremonia iniciará con el tradicional toque de Diana. Se leerá la sentencia contra Jesús. Luego vendrá el himno nacional y se dará el Vía Crucis en la puerta del perdón del convento. Avanzarán rezando por el claustro principal y se realizará la adoración de la cruz como parte de esta celebración que cumple 59 años. Las familias podrán seguir la procesión desde sus casas a través de las redes sociales Facebook y YouTube y la señal de la radio Francisco Estéreo. Y la sugerencia es mantener un pequeño altar con un Cristo y un cirio prendido y orar. También se retransmitirán las misas de Sábado Santo a las 7 de la noche y del Domingo de Resurrección a las 17 y 19 horas. La ministra de Gobierno reiteró que todas las actividades que implican la presencia de más de 30 personas siguen prohibidas en el país. Los canales públicos, los medios públicos van a transmitir en vivo a la misa del Papa. También vamos a enlazarnos a celebraciones religiosas de algunos obispos. Según los voceros de la Iglesia de San Francisco, los fieles que se inscribieron para participar en la procesión recibirán la devolución de los $5 de inscripción una vez que la medida de restricción finalice. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y continuamos con los saludos de nuestros televidentes a través de Segmento Conectados. Si usted quiere ser parte de estos mensajes, le invitamos para que nos envíen sus videos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular 098-757-1631. Recuerde, usted puede escribirnos desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos acerca a sus familiares y amigos. Hola, soy Estefanía Salazar. Actualmente estudio en Barcelona, España. Hace 4 semanas el gobierno dictó confinamiento como una de las medidas para combatir el COVID-19. Mi familia y amigos viven en Ecuador y mi única recomendación es decirles que por el momento se debe permanecer en casa. Yo sé que la situación es compleja y difícil, pero por nuestra salud y el bienestar de quienes nos rodean debemos permanecer en casa. Un abrazo fraterno a los ecuatorianos y ecuatorianas. Recuerden que de esta salimos. No perdamos la fe y la esperanza de que pronto todo pasará. Queridos hermanos y hermanas, somos Susana Reyes y Moti Deren, artistas de la danza y de la música. Este es un tiempo sagrado en el que debemos cuidarnos los unos a los otros. Es nuestra responsabilidad y nuestro amor con nosotros mismos, con nuestras familias, con el Ecuador y el planeta entero. Todos estamos de luto. Sin embargo, pongamos la fe que este sacrificio que estamos viviendo será una luz para un nuevo tiempo que tenemos que construir. Cumplamos con todas las indicaciones que se nos ha impartido. Que Dios nos bendiga y por el bien de todos, quedémonos en casa. Mi nombre es Verónica Montes de Oca. Soy fotógrafa y vivo en Frankfurt, Alemania. Yo sé que estos momentos en los que estamos viviendo no son los más fáciles que nos ha tocado vivir como generación, en nuestra generación. Pero hay una forma muy fácil y efectiva de poder ayudarnos, de poder ayudar a nuestras comunidades y a nuestras familias y a nuestros amigos, en sí de ser muy solidarios. Esa forma es quedándote en casa. Así que quédate en casa y aprovecha para hacer algo que no has hecho hace mucho tiempo. Te mando un saludo desde acá, también en la misma situación. Estoy en casa y así espero ayudar a mucha gente. Chao.
En las diversas plataformas de comercio electrónico y servicio a domicilio que existen a nivel nacional podrás encontrar todo lo que necesitas. Víveres e insumos de primera necesidad como alimentos crudos y procesados, comida para mascotas, productos de higiene personal y limpieza del hogar, medicinas de venta libre y fármacos bajo receta médica. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM. Continuamos con más información. La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, ejecuta un plan de contingencia contra el COVID-19 para garantizar la distribución del servicio de energía para los usuarios, así como la seguridad sanitaria de sus trabajadores. Con el fin de velar por la salud e integridad del personal, los técnicos de la Unidad de Negocio Electroguayas de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, se sometieron a pruebas de COVID-19. Con los diferentes funcionarios Electroguayas, la realización de pruebas de COVID con un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Hasta la fecha se han realizado 29 pruebas, priorizando la central trinitaria. Es de recalcar que somos la primera unidad de CELEC en realizar este tipo de pruebas a sus trabajadores. Priorizando la salud de sus trabajadores, la estatal garantiza el bienestar de sus empleados, lo que le permitirá reorganizar sus equipos de trabajo y sostener las operaciones de las plantas y, por ende, el normal abastecimiento del suministro de energía eléctrica. Recibido los insumos de protección contra el coronavirus, agradecemos a CNLP por precautelar y preocuparse por la salud de los trabajadores. Soy profesional del Centro de Operaciones de la Unidad de Negocios Santo Domingo. Aquí trabajamos 24 horas, 7 días para garantizar la continuidad del servicio eléctrico de la Unidad de Negocios. Pero tú, por favor, quédate en casa. Seguimiento constante al personal que está actualmente operando las centrales, con toma de temperatura, entrega de equipos de seguridad, desinfección de las plantas, controlando los servicios auxiliares como transporte, alimentación y limpieza. En las instalaciones se cumplen con todas las medidas de bioseguridad, desinfección que constan en el plan de contingencia frente al COVID-19, implementadas con la declaratoria de emergencia nacional. También se han adecuado las instalaciones de la central con dormitorios para mantener a los técnicos en aislamiento social y reducir los riesgos de contagio. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Entre el 12 de marzo y el 7 de abril, el Servicio de Emergencias ECU 911 ha receptado 6.021 llamadas por violencia de género a escala nacional. 4 ciudades lideran las cifras y la Casa de la Mujer en Quito ha acogido a 4 mujeres y sus familias. Cada día un promedio de 223 mujeres rompen el silencio y llaman en busca de auxilio al 911 para denunciar violencia psicológica, física y patrimonial. Entre el 12 de marzo y 7 de abril, el servicio de emergencia atendió 6.021 llamadas. La ciudad que más complicación tiene es Guayaquil, con el 31.3%, son 1.885 llamadas. Después viene Quito con el 24%, que son 1.451 llamadas. Ambato con el 7.5%, 452 llamadas. Y Santo Domingo, que es un 6%, con 359 llamadas. La mayor parte de las denuncias son de violencia contra la mujer, que son receptadas por los operadores de los 16 centros de emergencia del país que buscan no revictimizar a las denunciantes. Tenemos nosotros un protocolo interinstitucional de violencia de género o de violencia de cualquier miembro familiar. Esto lo hicimos conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud Pública, el ECU 911, el Consejo de la Judicatura. Solo en Quito, las peticiones de ayuda se han triplicado, un gran porcentaje por ansiedad a causa del aislamiento social, que también suele ser consecuencia de una historia de violencia. Genera bastante inestabilidad emocional en las mujeres, además de su propia historia por la que vienen a la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer ha acogido, en lo que cursa de la emergencia sanitaria, 4 mujeres con sus familias. Son de nacionalidad ecuatoriana, pero también nacionalidad venezolana. Lo preocupante de estos nuevos casos es que las mujeres fueron despojadas de sus bienes cuando regía el toque de queda.
han sido votadas por la suegra o por la pareja como tal. La mujer y su círculo familiar reciben 5 comidas diarias, ropa y lo fundamental, el rediseño de su plan de vida. Tener cuartos separados para el aislamiento. Tenemos niños desde 0 años hasta un poquito más grandes, casi los 7, 8 años. La estadía en este espacio es voluntaria, no tiene un tiempo límite, pero la víctima no puede comunicarse por teléfono celular. Que no es posible identificar al 911, también se encuentran las UPCs, son estas de policías comunitarias a nivel de los barrios que son más cercanas. Por seguridad, la dirección de la Casa de la Mujer no puede ser revelada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. El año escolar finalizará en modo virtual en la región Sierra y Amazonía para 1.800.000 estudiantes y para 100.027 docentes. Así lo comunicó el Ministerio de Educación y señaló que durante el próximo ciclo se deberá realizar una fuerte evaluación y nivelación de conocimientos. Las clases finalizarán el próximo 30 de junio del presente año en el régimen Sierra y Amazonía. Será de manera no presencial, es decir, seguirá en la modalidad de estudio virtual, medida que fue adoptada desde el 13 de marzo pasado por el Comité de Operaciones de Emergencia que dispuso la suspensión de clases para frenar el contagio del coronavirus. La decisión de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, busca salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa y regirá para los 6.330 unidades de la Sierra y Amazonía. Un comunicado de prensa emitido por la Cartera de Estado este 8 de abril señaló que en el ciclo Sierra y Amazonía existen 1.878.553 alumnos y 110.027 docentes. Puntualizó que desde el 4 de mayo continuará el cronograma escolar en este ciclo y recalcó la importancia de dar soporte y estructura a los estudiantes mediante el plan educativo COVID-19, que consistirá en un currículo compacto ante la emergencia nacional, con el que trabajarán la parte emocional y la realización de una valoración del portafolio de cada uno de los estudiantes. De acuerdo al boletín, el próximo año se deberá realizar una fuerte evaluación y nivelación de conocimientos a todos los estudiantes. Valeria Villarroel, Medios Públicos. El canciller José Valencia se refirió en su cuenta de Twitter a las declaraciones de su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, sobre la sentencia a Rafael Correa y otros 17 procesados por el caso Sobornos. Valencia exigió a Rodríguez no intervenir en asuntos internos de Ecuador. Además, recordó que la corrupción no tiene ideología y que la Corte Nacional de Justicia sentenció a 10 individuos como culpables de obtener ilegalmente $7 millones y a 8 empresarios por pagar los sobornos. Afirmó esto en su cuenta de Twitter. Y la Comisión de Desarrollo Económico inició el tratamiento del proyecto de ley orgánica de economía circular. La norma tiene como objetivos promover un desarrollo económico sostenible para el Ecuador y generación de empleo de calidad, fomentar la transición de una economía lineal a una economía circular, al reducir la generación de residuos, convertirlos en bienes productivos y promover la generación de inversión, empresa y empleos vinculados al ciclo de esta economía. Este proyecto podría fusionarse con el que anteriormente presentó la legisladora Doris Solís, cuya temática está relacionada con el reciclaje. Esta ley es una gran oportunidad y ha sido trabajada y está siendo consensuada con medios sociales, con gremios, con grupos empresariales, pero también de la mano con el Ejecutivo, y se está trabajando el libro blanco de la economía circular, que obviamente se convierte en una política pública a través de la ley que en este momento se ha presentado. La economía circular es una estrategia que busca reducir la producción de desperdicios en el ámbito industrial al tiempo que incentiva el reciclaje. Es fundamental cerrar esos círculos virtuosos que tiene el sector industrial, la actividad industrial, con el fin de usar adecuadamente y responsablemente nuestros recursos. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo se ha comprometido en darle total prioridad a este proyecto, más aún en los momentos que vive el país y el mundo. El Pleno del Consejo de Laboratorio Judicatura dispuso a la Dirección General de la institución que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para que se concrete el pago de las remuneraciones de los servidores de la función judicial correspondientes a marzo. A esto se suma el pedido de Alfonso
Ordeñana, presidente de la Corte de Justicia del Guayas, quien se adhirió al pronunciamiento público de magistrados y representantes de los servicios judiciales y del personal administrativo de la función judicial que también demandan la acreditación inmediata de sueldos. Recuerda que ya son varios los funcionarios que han fallecido tras contagiarse por cumplir con su misión y otros que no son pocos, que están graves. Por ello demandan el pago inmediato de sus saberes de los trabajadores de la función judicial. Otros gremios de servidores públicos como los docentes también solicitan el pago de sus salarios, que les permitirá cumplir con sus necesidades básicas urgentes en esta crisis sanitaria. Amigos y amigas, continuamos transmitiendo sus videos en nuestro segmento Telediario Conectados. Recuerden que ustedes nos pueden grabar en su celular un video y enviarnos vía WhatsApp al 098-757-1631 desde cualquier parte del mundo para saludar a sus familiares y a sus amigos. Queridos amigos, el coronavirus se expande vertiginosamente por el mundo y no queremos que la cifra de contagiados y fallecidos en nuestro país siga creciendo. Todos podemos detenerlo a esta pandemia con una sola actitud solidaria: quedarnos en casa. Protejámonos juntos, a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro pueblo. Por favor, quédate en casa. Por ti, por mí, por todos, quédate en casa. Quédate en casa. Protege tu vida, la de tus familiares y la de todos los demás. Recuerda que no estamos de vacaciones y que esto es cuestión de vida o muerte. Así que ya sabes, quédate en casa. Por ti. Por ti. Por mí. Por mí. Por todos. Todos. Quédate. Quédate. En casa. Quédate en casa. Es necesario que todos nos cuidemos quedándonos en la casa, pero con armonía, con solidaridad, con mucha fe, porque las iglesias, las plazas, las calles y los escenarios están esperándonos para bailar. Todos tenemos que volver a bailar como hacían nuestros abuelos en todas las fiestas. El Ecuador es un país lleno de patrimonio cultural y es necesario que volvamos a las plazas, que volvamos a bailar nuestra música y todo lo demás, porque todos tenemos el derecho de vivir juntos y de vivir por los demás, respetando la vida entre todos. El comercio electrónico y los servicios a domicilio son una excelente alternativa para realizar tus compras durante esta crisis sanitaria. El comercio electrónico está debidamente regulado en el país. Esto asegura que los precios sean justos y se respeten los derechos de las y los consumidores. Si te sientes afectado, denúncialo a la Defensoría del Pueblo en www.portal.dpe.gov.es o el portal único de trámites ciudadanos. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM. Estamos de regreso en este espacio informativo con más información y los trastornos del sueño son considerados una epidemia global porque afecta alrededor del 45% de la población. Con la ayuda del neurólogo Jorge Pesantes explicamos el contexto de esta patología y la importancia de identificar los síntomas y posibles causas. Y también le ofrecemos recomendaciones para evitar que los trastornos del sueño se agudicen con el psicoterapeuta Andrés Álvarez. Veamos. Los humanos pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Y se considera que tener una buena calidad de sueño junto con actividad física regular y tener una dieta normal son tres pilares fundamentales para tener una buena salud. El principal órgano que se beneficia del sueño es el cerebro. Quizá la principal función del sueño es que sea producir restauración física y recuperación, es decir, que a la persona al día siguiente
de una noche de sueño normal esté en capacidad de hacer sus actividades del día a día con normalidad. Porque durante el sueño se aumenta la liberación de hormonas anabólicas que tienen que ver con el metabolismo. Se libera la hormona de crecimiento, testosterona, prolactina, se controla la presión arterial, se modifica la temperatura corporal, se regularizan los sistemas nervioso y neuronal, entre otros beneficios. Pero cuando ello no ocurre, es posible que existan trastornos del sueño. Y uno de los problemas más frecuentes del no dormir es el insomnio. El insomnio primario es aquel que no hay una causa subyacente, afecta alrededor del 10% a la población y es mucho más frecuente en el adulto mayor. Las causas más frecuentes de insomnio es el insomnio secundario, en el que está relacionado con trastornos médicos y psiquiátricos, y la causa más frecuente de insomnio secundario son los trastornos de ansiedad y depresión. Y es justamente la ansiedad y la depresión las que pueden incidir en las actuales condiciones, porque las actividades cotidianas fueron afectadas. El encierro, la implementación del teletrabajo sin preparación previa, el manejo de las relaciones familiares unidas a las actividades escolares y las necesidades sociales afectivas, y no menos las de carácter económico, son entre otros factores que pueden afectar a la calidad del sueño. En los niños, por ejemplo, se asocia mucho con dificultades de aprendizaje, cambios de comportamiento, irritabilidad, obesidad infantil es una complicación importante en los niños. En el caso de los adultos, dependerá de la patología o la conducta de la persona. La apnea del sueño es un trastorno muy frecuente que se caracteriza por tener ronquidos o resoplidos al dormir y excesiva somnolencia y cansancio en el día. Y se asocia también con mucha frecuencia con trastornos del ánimo, humor, depresión, ansiedad. Y sin duda, el impacto en la calidad de vida de las personas puede ser negativo, de tal manera que si el trastorno es agudo o grave, un profesional de la neurología debe intervenir con exámenes complementarios. Los exámenes que frecuentemente se hacen es la polisomnografía, que es un estudio que evalúa algunos parámetros fisiológicos del sueño durante toda una noche de sueño normal, y el test de latencias múltiples, que evalúa la severidad de la somnolencia durante el día. En todo caso, si se presentan dificultades para dormir por efectos de la emergencia sanitaria, es necesario identificar al menos los siguientes factores: horarios de sueño, si es que toma o no medicamentos, las costumbres antes de ir a dormir, si ronca por las noches o si tiene comportamientos anormales, y sobre todo, cómo se siente al día siguiente. Andrés Álvarez, psicoterapeuta del Centro Psicológico Bellaterra, nos presenta algunas recomendaciones prácticas para evitar que los trastornos del sueño se conviertan en un problema. La actividad física es importante para tener el descanso diario. Debemos tener en nuestra mano líquido vital, agua, es siempre lo más recomendado, y también rutinas que estén acordes a nuestra edad, nuestro estado de salud, pero que no nos lleve tampoco a una competencia extrema. Es necesario también recordar que durante este encierro una de las máximas recomendaciones es no hacer uso de bebidas alcohólicas, mucho menos antes de ir a dormir. Después de un día de trabajo, un descanso es una merecida recompensa. Hemos de prepararnos entonces con una ropa cómoda, holgada, en función del clima en el que vivamos, de manera que el provecho y placer sea nuestro recompensa. Si siento que el insomnio ataca y que hay muchas dificultades en conciliar el sueño, es importante entonces que sepa que hay otras cosas que puedo hacer. Recomiendo, principalmente, tomar un poco de agua. Siempre debemos tener a la mano. Y básicamente vamos a hacer un trabajo muy útil. Nos vamos a sentar en el piso. Vamos a sentir un poco el frío del piso y vamos a ponernos también un propósito. Recordar que todas las dificultades por las que estamos pasando por esta pandemia van a pasar. Tener fe
saber que sobre todo vamos a poder lograrlo con nuestro trabajo y el de todos juntos. Si conciliar el sueño aún resulta difícil, una buena lectura es una excelente recomendación. Ponernos una meta de unas 5 páginas que podamos obtener en un último aprendizaje durante el día va a ser bastante satisfactorio. Otra recomendación útil es llevar un diario o planificar las actividades del día siguiente, lo que nos permitirá optimizar nuestro tiempo y también apoyar a nuestros familiares. Es tiempo de que pensemos que este tipo de circunstancias que estamos viviendo nos llevan también a una ansiedad bastante fuerte. Por eso es que podemos también vernos afectados en nuestro descanso, en nuestro sueño. Si es que ese es el caso, recuerda que existimos también profesionales que estamos preparados, que tenemos el entrenamiento y el conocimiento para ello. No dudes en comunicarte con nosotros. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y antes de irnos a una nueva pausa, les dejamos con un video que nos hicieron llegar los hermanos Núñez, quienes interpretan la canción Ecuador para ti de autoría de Damiano, un tema que pretende motivar a los ecuatorianos en medio de estas circunstancias. Disfrútelo. Ya se oye alante cantar con la voz tenor del volcán y empiezan a repicar las campanas de mi ciudad para ti. Aquí yo te voy a esperar, con mi pecho lleno de amor y con la más grande ilusión de verte llegar a Ecuador. Desde aquí te quiero cantar, aunque se me rompa la voz, solo quiero estar junto a ti, en mi tierra linda Ecuador. Aquí yo te voy a esperar, con el pecho lleno de amor y con la más grande ilusión de verte llegar a Ecuador. Desde aquí te quiero cantar, aunque se me rompa la voz, solo quiero estar junto a ti, en mi tierra linda Ecuador. Desde aquí te quiero cantar, aunque se me rompa la voz, solo quiero estar junto a ti, en mi tierra linda Ecuador. Estamos de regreso y el aumento de casos y muertes por el COVID-19 han provocado que se tomen fuertes medidas de restricción, atención médica urgente y también ayuda social a los más afectados por la pandemia. Guadalupe Ayoví desde Nueva York nos detalla en el siguiente informe. Como producto de las restricciones, muchas familias han tenido que permanecer en casa y no han podido generar recursos para alimentarse. Por ello, la entrega de comida gratuita está siendo un soporte para los más vulnerables. Estamos luchando contra este virus en 2 frentes. Muchos están perdiendo sus trabajos y fuentes de ingreso. Ana Aliano recogió porciones para sus hijos en una de las escuelas de Staten Island en Nueva York. Ha ayudado mucho a mi familia. Nos ha ayudado con muchas cosas para los niños, las escuelas, hay centros de comida y todo eso. Ahorita no hay mucha fuente de trabajo. Muchos estamos saliendo a lo indispensable que se pueda para mantenernos a salvo, pues. La entrega de alimentos se realiza en horarios de 7:30 a 13:30. Nadie es rechazado al momento de acercarse a solicitarlos y no se necesita ningún tipo de identificación. Si a usted le hace falta comida, la ciudad de Nueva York está aquí para usted. No vamos a dejar que ningún neoyorquino pase hambre, especialmente los más vulnerables. Son más de 400 centros donde se distribuyen estos alimentos. Aquí en Nueva York, en 3 semanas, se han repartido más de 2 millones de raciones alimenticias. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos.
En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que luego de que el gobierno chino levantó las restricciones de movilidad en la ciudad china de Wuhan, zona en donde se descubrió el brote del coronavirus, sus ciudadanos retomaron las actividades en medio de estrictas medidas de seguridad, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas. Con 11 millones de habitantes, la ciudad de Wuhan recobró sus actividades luego de 2 meses de aislamiento total. En este territorio se identificó el brote de la nueva cepa de neumonía viral. Sus habitantes estuvieron confinados con fuertes restricciones de movilidad que fueron levantadas este miércoles. Las calles nuevamente fueron ocupadas por autos, motos y bicicletas. Las personas de a poco se animaron a salir de su confinamiento, que se puede hacer en medio de estrictas medidas de prevención sanitaria. El uso de mascarilla es obligatorio y para movilizarse el código QR en los teléfonos inteligentes es necesario, pues así se controla que el ciudadano no sea portador de la enfermedad ni presente síntomas. Pasear a las mascotas, caminar en las plazas, comprar comida para llevar, acercarse a las tiendas tecnológicas de las empresas de servicio móvil han sido las actividades registradas en el primer día de retiro de las medidas. También se conoció que unas 620,000 personas utilizaron el transporte público de la ciudad. Según el parte médico que entrega de manera diaria el gobierno en las últimas horas, se registraron 2 fallecidos por COVID-19 y mantiene 135 de los 176 pacientes críticos hospitalizados por coronavirus a nivel nacional. Cifras que hacen pensar que el gigante asiático superó la curva del contagio. Carlos Flores, Medios Públicos. El COVID-19 ha infectado a más de 1.5 millones de personas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, en donde se registran 432.596 casos diagnosticados y 14.831 muertes. En Europa, España se registró 152.000 casos y se convirtió en el segundo país con más contagiados, seguido de Italia con más de 139.000. En el país ibérico, el gobierno español solicitó al Congreso una prórroga de estado de emergencia por 15 días más. Italia y España superaron el número de víctimas mortales registradas en China en el mes de marzo y entre ambos países superaron los 33.000 fallecidos. En Francia, 19 alcaldes decretaron el uso obligatorio de mascarilla en el espacio público como medida de prevención sanitaria y con ello reducir los casos de contagio que ya superan los 83.000 casos. En América Latina, la nación más afectada sigue siendo Brasil, en donde existen 16.474 casos y 839 muertes. En ese país, el presidente Jair Bolsonaro responsabilizó a los gobernadores de las acciones para luchar contra el coronavirus, al tiempo de llamar a la ciudadanía a que regrese a cumplir con sus actividades para evitar un impacto económico mayor. En países como Perú, Paraguay y Ecuador, debido al incremento de casos de contagio, se extenderán las medidas de aislamiento social hasta finales del mes, con lo que se espera que la curva de contagios registre un cambio. El crucero australiano Greg Mortimer, con más de un centenar de personas con COVID-19 a bordo, atracará este viernes en el puerto de Montevideo con el fin de evacuar a los pasajeros sanos y ayudarlos a regresar a sus países de origen. El crucero turístico Greg Mortimer de bandera australiana llegó a Uruguay procedente de Ushuaia en Argentina hace más de una semana, en donde se encuentra esperando el desembarco de pasajeros para ser llevados a sus países de origen. Esto luego que se detectaran sospechas de casos de COVID-19 entre sus ocupantes. Actualmente el barco se encuentra a unos 20 kilómetros de la costa y este viernes la embarcación turística atracará en el puerto de Montevideo para evacuar a 112 pasajeros que volarán hacia Australia una vez que desembarquen. Estas personas son principalmente de nacionalidad australiana y neozelandés, quienes subirán a autobuses que los llevarán directamente a la pista del aeropuerto para abordar un avión alquilado por la propietaria del buque. La aeronave tiene previsto partir a la ciudad de Melbourne la madrugada del sábado. En este primer grupo de evacuados se encuentran los pasajeros que han dado negativo para COVID-19 y no presentan síntomas. Anteriormente, el gobierno uruguayo anunció que solo permitiría descender a quienes presentaran riesgo de perder la vida. 8 turistas con síntomas graves fueron evacuados, entre ellos una pareja de 59 y 60 años que fueron retirados del crucero el miércoles pasado. Un segundo grupo integrado por pasajeros europeos y estadounidenses retornarán a sus países de origen, pero aún deberán esperar un poco, según indicó la propietaria del buque en un comunicado, mientras se organiza la logística pertinente. Y quienes dieron positivo para coronavirus deberán esperar hasta que tengan un resultado negativo de la prueba para gestionar su desembarco en los próximos días, sujeto a una segunda prueba y el permiso del gobierno uruguayo. Carlos Flores, Medios Públicos. Y antes de finalizar, les queremos presentar las imágenes que realizó un equipo de Telediario con un dron en donde nos muestra cómo se encuentra la capital de los ecuatorianos desde el aire.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente.